Todos los que seguimos los temas militares y policiales debemos estar pendientes, atentos a una entrevista que se le realizará al mayor general del Ejército de República Dominicana, Adam Benoni Cáceres Silvestre. Este mayor general fue director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSE, un oficial de mucho poder en los gobiernos de Danilo Medina. Un oficial que ahora mismo está sometido en los tribunales de la República con serias imputaciones de corrupción y que se le acusa de orquestar una estructura de corrupción a lo interno de las Fuerzas Armadas, drenando instituciones militares, como fue el mismo CUSE, como es fue el caso de Politur y otras instituciones civiles como CONANI. Dicen que ahí estaban los tentáculos de esta estructura bajo el liderazgo del mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre. Hoy hay que ver esa entrevista porque es una entrevista importante. Él se está defendiendo de las imputaciones, de las serias imputaciones, ese expediente robusto del Ministerio Público, al igual que las acusaciones que hace el mayor del Ejército de República Dominicana, Raúl Alejandro Girón, que lo acusa porque era parte del esquema de corrupción y él describe todo ese proceso. Por eso debemos prestarle atención. Son los casos de Coral y Coral 5G, donde está encabezado este expediente por el mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre, por el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, por el general de la Fuerza Aérea Torres Robiú, por el general del Ejército de República Dominicana Juaneyel Reyes Batista. Son todos estos oficiales que pertenecían al Cuerpo de Seguridad Presidencial, exceptuando el caso de Torres Robiú. En su momento, Reyes Batista era subdirector del CUSE y después fue relevado por el señor Julio Camilo de los Santos Viola como subdirector del CUSE y también jefe de asuntos militares en el Palacio Presidencial. El Ministerio Público identificó unos 735 millones que supuestamente Julio Camilo de los Santos Viola se había sustraído. Y está señalado este esquema de corrupción como el más monumental, el más grande, el más apabullante, el más inmenso en la historia de las Fuerzas Armadas, en la historia republicana. Léase, a partir del año 1844, cuando se funda la nación dominicana, a la fecha, no ha habido un caso identificado de corrupción más inmenso que esos casos donde involucran a estos poderosos generales de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y algo que debo decir, estos oficiales en su momento fueron suspendidos, no cobraban el salario porque si tú no trabajas y está en un proceso hay que suspenderte todo. Ahora mismo, de acuerdo a la información que tenemos, ellos cobran su salario, no están suspendidos y muchos de ellos visitan instituciones militares, han visitado instituciones militares. Yo tengo la información
de fuentes confiables. Personas que hasta el momento, de acuerdo a estas acusaciones, son personas contaminadas y han estado haciendo periplos, algunos de ellos en instituciones públicas. Vamos a prestarle atención a las declaraciones, porque sé que se van a ir la parte jurídica en su defensa, acusar al Ministerio Público. Es un caso que tiene 5 años, señores. Un caso 5 años en los tribunales y no tenemos sentencias. Recuerdo que Adam Benoni Cáceres Silvestre es un hombre de la Biblia. Es un hombre sacrosanto. Es un individuo que predicaba el evangelio, muy creyente en Dios. Y ahí entonces es que salen esta pus, es que sale ese golpe mortal a las instituciones militares. Yo siempre he dicho que al momento de recuperar los recursos en una sentencia irrevocablemente juzgada, esos recursos hay que repartírselos a los militares de la época en esas instituciones. Los militares del QC a partir del año 2012-2020 hay que llamarlo y devolverle sus especialismos, sus recursos. Los militares de Politur en la época 2014-2020 hay que devolverle también esos dineritos, identificarlo a todos esos militares, porque fue un golpe al militar que se le dio, una estocada, fueron golpeados. Y yo no sé por qué estos oficiales siguen cobrando en la institución, porque deberían estar suspendidos de todo. Porque si tú no trabajas, ¿por qué hay que pagarte a ti? Porque hay que premiar a personas que están sometidos bajo el escrutinio de la corrupción. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tantos militares distinguidos, tantos oficiales honorables, tú lo vas a encontrar en la Fuerza Aérea de República Dominicana, hombres probos, hombres y mujeres honorables, serios, responsables, profesionales, dignos, distinguidos, que tienen ese sentido de pertenencia en la institución, que llevan con orgullo el nombre de su institución. Y esos oficiales y militares no son reconocidos en su justa dimensión. Lo tenemos en el Ejército de República Dominicana, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos mayores, alistados, de todos los niveles, asimilados militares. Lo tenemos en la Armada de República Dominicana, que cuando ellos escuchan que se hablan de estos personajes de la sombra, de la tiniebla, de la oscuridad, del miedo, del terror, sienten vergüenza ajena a estos oficiales. Vamos a darle seguimiento a la entrevista de Adam Benoni Cáceres Silvestre, que saldrá en el día de hoy en el programa de Roberto Cavada, una entrevista a las 10 de la noche. Hay que verla. Los militares tienen que verla, porque se está hablando de una corrupción que hay que escribirla en los libros militares. Y los militares tienen algo, que ellos no se pronuncian sobre esto. Ellos no hablan sobre la corrupción de dolor, porque es una corrupción del dolor.
Es una corrupción del hambre, es una corrupción de quitarte lo tuyo para yo trasladarlo a mis bolsillos particulares. Son personas que si estos oficiales hicieran estos actos que se le imputa de corrupción en China, en Singapur o en Corea del Norte, en cualquiera de estos países, hoy día fueran sometidos a la horca. Hoy día estuvieran colgados, porque es un abuso, señores. Eso es un abuso, eso es un golpe al militar de abajo. Eso es lo que yo quiero destacar en esto, señores. Que fue un asalto a las instituciones, estas cosas que el Ministerio Público ha identificado, donde había más de 20 militares solamente en la operatividad, pero eran miles que tenían que entregar dinero, dice el Ministerio Público. La gran entrevista de Adam Benoni Cáceres Silvestre, este oficial sometido por corrupción. Y después de Adam Cáceres y toda su estructura, han surgido una serie de casos de coroneles metidos en la corrupción militar. Es un esquema de enriquecimiento ilícito, de coger lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Eso es lo doloroso de esta circunstancia. Entonces, yo le exhorto a todos los militares que cuando vean actos de corrupción, lo denuncien. Ustedes no tienen que salir. No, claro que no. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Ustedes entregan las evidencias y esta plataforma Néstor Mateo Comenta, estaremos a la disposición, disponible para hacer las denuncias, para hacer las acusaciones con evidencias, con documentación. Aquí estamos. Ustedes todos tienen mi contacto. Se pueden comunicar con nosotros y ahí estaremos para responderle a todos ustedes. Para responderles. Entonces, yo voy a darle seguimiento a la entrevista, voy a comentar luego de la entrevista, pero decirle que estos oficiales, todos ya están cobrando sus cheques. Y cuando sean sentenciados, inmediatamente el presidente de la República y el Ministerio de Defensa deben publicar los decretos de cancelación, porque esta gente hay que cancelarle el nombramiento, porque van a ser sentenciados. Deben ser cancelados. Y porque aquí son muy bonitos cuando cancelan a un infeliz. Le dicen por no adaptarse a la vida militar, por narcotráfico, por esto. Le dice, esa es la literatura de la baja. Entonces, el decreto cancelando a esta gente tiene que ponerle, así mismo, han sido cancelados por corrupción. Fulano y fulano han sido cancelados de acuerdo a la sentencia tal. Estos oficiales son cancelados por corrupción. Que tenga y se lo lleven ese decreto quede ahí para la historia. Porque yo creo que diríamos, una forma de calmar un poco el dolor que siente el militar. Señores, estos casos ha impactado a la sociedad,
Pero los militares no hablan. El militar se comunica tras bastidores con nosotros. Y los militares de todos los niveles, señores, oficiales generales, coroneles, tenientes coroneles, alistados de todos los niveles, ellos se sienten avergonzados, se sienten mal. Cuando se habla de ese tema, ellos bajan la cabeza, sienten vergüenza, porque siempre las Fuerzas Armadas se ha promovido, se ha vendido como algo modélico. Y cuando tú ves que la alta superioridad llega al poder para coloirse, para unificarse y hacer actos vandálicos de corrupción, ellos sienten vergüenza, los subalternos, que es la gran mayoría. Pero aquí está Néstor Mateo para decir las cosas que ellos no pueden decir porque lo tienen vetado constitucionalmente. Pero no está prohibido que tú puedas conversar y puedas compartir tus inquietudes con un medio responsable, como es Néstor Mateo comenta. Aquí estamos, señores. Aquí estaremos para darle seguimiento a la corrupción, al vandalismo, a la delincuencia institucional. Aquí estamos para nosotros denunciarlos. Aquí estamos para nosotros perseguirlos a través de esta plataforma, descubrir sus mañas, porque debe prevalecer las instituciones públicas militares, debe prevalecer el país y los buenos somos más. Los malos son menos, lo único que hacen un ruido enorme, pero los buenos somos más y el 98% de los militares son distinguidos y honorables. Gente serias. Entonces ahí estaremos, señores, atentos.